Hola a todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva clase, charla de tarot. Bueno chicos, nos queda nada para acabar ya con los arcanos mayores del Tarot Rider-Waite. Ya sabéis, la última semana hicimos la carta del sol y entramos ya a la recta final. Vamos a hacer la clase de hoy y vamos a hablar de una carta para mí muy importante dentro de los arcanos mayores y además una carta con la que conecto mucho. Y posteriormente, para la semana que viene, tendremos ya disponible la última carta, que será la carta del mundo. Y con esto finalizaremos esta primera parte. Espero de verdad que os esté ayudando todo este recorrido por los arcanos mayores, porque en cierta manera, si tenemos un buen conocimiento de las alegorías mayores, sobre todo qué tipo de información nos traen, y teniendo en cuenta que son las cartas que más peso tienen dentro de una tirada, la verdad chicos es que es muy importante tener bien claro esos conceptos, porque después a la hora de interpretar nos va a ayudar muchísimo. Y ahora sí chicos, no me enrollo, vamos con toda la información que os tengo preparada sobre esta carta, porque además es una carta con una energía muy potente y además tiene bastante connotación, de hecho, y sobre todo para los que tengáis en carta bastante Plutón, de acuerdo, ya veréis, ahora os explicaré un poquito, pero seguramente es una carta que os va a traer irremediablemente, porque ya sabéis que es una energía muy magnética. Y ahora sí, vamos allá. Porque ya veréis, ahora luego os las iré enseñando, digamos, un poquito más de cerca, pero si algo nos llama la atención de esta carta, de la carta del juicio, es que casi todas las representaciones, a no ser que haya tarots más modernos, siempre vamos a tener en cierta manera esa connotación, primero muy religiosa, pero sobre todo muy enfocada en el papel, en el papel del ángel, ¿de acuerdo? Ya veréis que depende de los tarots, podemos encontrarlo reflejado con un solo ángel y en algunos casos tenemos también la representación con dos ángeles. Pero en todo caso, si os dais cuenta, la acción de todos ellos tiene que ver con un llamado. Es un toque de atención. Todos portan una trompeta. De hecho, a esta figura que tendríamos aquí, o estas, digamos, estos ángeles tocando la trompeta, se le llama la figura del ángel del juicio, que lo que hacían en cierta manera era hacer que las almas se levantaran de sus tumbas. Las trompetas, en cierta manera, tienen la finalidad de neutralizar al diablo, de neutralizar Uy, chicos, cómo estoy con la boca, ¿eh? Tiene la finalidad de eso, de neutralizar el diablo. Y además, fijaros que todas tienen esa connotación del despertar de los muertos. Aquí no tenemos personas levantándose de una cama o de una silla, sino que tenemos literalmente figuras que se están levantando de sus tumbas, ¿de acuerdo? Entonces, eso precisamente lo que representa es la llamada al despertar, al poder renacer, y después os explicaré porque eso es un poco la energía que os comentaba que nos trae Plutón. Además, chicos, toda esta iconografía representa el momento en el que debemos afrontar, en cierta manera, las consecuencias de nuestros actos. Recordar cuando vimos la carta de la justicia, digamos, una manera de poder ubicarlas es que si la justicia en principio representa la justicia terrenal, aquella que se ejerce desde el hombre, aquí ya estaríamos hablando de otro tipo de justicia, estaríamos hablando de la justicia divina, ¿de acuerdo? En cierta manera, eso, nos tenemos que enfrentar a las consecuencias de nuestros actos, ¿de acuerdo? Y el juicio lo que nos conecta es con el camino hacia la trascendencia. O sea, digamos que lo que realmente nos juzga es lo superior, ya sea lo superior externo como el propio yo superior del alma o la persona que está aquí encarnada. Es una carta que representa además el momento de trascender lo material. Fijaros que tenemos a personas que están de hecho o permanecían hundidas en la tierra, en la parte más material de la vida, y en cierta manera están abriéndose a un nuevo ámbito que sería la parte celestial. Fijaros aquí que tenemos directamente, es como si tuviéramos aquí a Dios representado con los ángeles llamando. También fijaros que en las representaciones también está muy asociado con el arcángel San Miguel. Ya sabéis que también es un ángel relacionado con la justicia. Fijaros, aquí tenemos imágenes. Aquí se ve la ciudad de Florencia, esto es un minquiate, pero fijaros que representa exactamente igual. Tenemos la figura del ángel, la trompeta o las trompetas, porque eso varía en función del tarot. Fijaros en este caso. Fijaros que dependiendo de la representación del tarot, los personajes que están viviendo esta situación, algunos la viven desde una sensación mucho más plácida y algunos la viven casi en cierta manera como si llegara el fin del mundo. De hecho, en cierta manera,
esta carta se relaciona con ese concepto, con el fin del mundo, pero no tanto quizás a nivel de la parte material, sino sobre todo a nivel de la parte trascendental. Otra cosa que, para que os quede un poco claro, y esto es algo que sí que podéis tener en cuenta a la hora de las tiradas, es que en cierta manera esta carta representa el retorno al paraíso perdido. En la carta de los enamorados, en cierta manera, o incluso, ¿sabéis? En la carta de la torre que os enseñé algunas iconografías que la representaban con la expulsión de Eva y de Adán del paraíso, recordar que hablamos que en cierta manera era esa pérdida de, en cierta manera, el favor de Dios. En cierta manera representa esa expulsión. Pues en este caso, esta carta representa de nuevo la llamada, en cierta manera, de la parte más divina a esa parte material a regresar de nuevo a la gloria de Dios. Ya os digo, es un poco las representaciones que tenemos. Y como veis, chicos, ya veréis que hay cartas en cierta manera en las que lo vais a tener representado de una manera en la que los personajes, que ya veréis que son muy variados. Hay tarots en los que vemos desde personas mayores, aquí fijaros tenemos incluso una figura de una mujer embarazada. O sea, también esta carta nos hace ver que esto es algo que está en cierta manera al alcance de todos. Esta carta, chicos, era muy importante y de hecho esta iconografía es muy importante porque si habéis visitado iglesias, de hecho antiguas y de hecho actuales, era un concepto que estaba muy presente. Era no poder escapar en cierta manera a lo que sería el juicio de Dios, al juicio divino, y que todo aquello que en cierta manera sembráramos, al final tendríamos que verlo cara a cara para saber si habíamos pasado la prueba de nuestra existencia material. ¿De acuerdo? Así que quedaros con esto porque creo que son los antecedentes históricos que os pueden dar mejor esa imagen de por dónde va esta carta. Vamos a ir ahora a los datos técnicos y es que esta es una carta que se mueve con dos elementos. Tenemos el elemento fuego y tenemos el elemento agua. Y sobre todo aquí, que es muy importante, la asociación que tiene, en este caso no vamos a tener signos, pero vamos a tener a nuestro planeta Plutón. Y digo Plutón porque ya veis que es una energía muy, muy potente. Si tenemos que describir, chicos, o os tengo que dar palabras clave, ¿de acuerdo? Para que grabéis en vuestra mente a la hora de interpretar esta carta, tendríamos pues palabras, si nos vamos más a la parte más positiva, tendríamos pues como el despertar, ese momento de renacimiento, la epifanía. Nos habla también de realización espiritual, así que chicos, atentos porque es una carta muy relacionada con el concepto de la verdad, ¿de acuerdo? Pero también con la espiritualidad y, digamos, ese momento en el que nos abrimos también a ella. Si nos vamos a esa parte un poco más negativa, podríamos hablar pues de mala interpretación, de no ser capaces de ver las cosas con claridad, cerrarse o negarse a abrir la consciencia o cerrarnos y negarnos precisamente a esa parte más espiritual que podemos tener dentro de nosotros. Nos habla de mal juicio también, de tener mala cabeza a la hora de decidir, y también nos puede hablar de personas pues eso, que en principio no sacan buenas conclusiones o no tienen una capacidad de análisis también digamos importante. Esto sería a nivel de datos técnicos. Vamos ahora con la astrología, porque ya sabéis que Plutón es una energía muy potente. Para los que sepáis algo de astrología, si habéis podido ver tránsitos en vuestra carta natal, allí por donde pasa Plutón, normalmente no crece la hierba. Y ojo, es una broma, porque Plutón es una energía tremendamente transformadora. Cuando Plutón nos transita durante una casa, o sea, o en una de nuestras casas, sea el área que sea, las cosas cuando acaba el tránsito no vuelven a ser las mismas, ¿de acuerdo? Implica un principio de regeneración. Pero bueno, vamos a meternos un poquito y os voy a explicar. Eso sí, voy a retirar de aquí nuestras cartas y nos vamos a quedar solo con nuestro Rider-Waite. Recordar que en el tarot clásico, en cierta manera, no se hacía tanto hincapié o de hecho no había correspondencias astrológicas. Así que vamos a intentar centrarnos en la carta del tarot Rider-Waite. ¿Qué es lo que podemos decir de Plutón? Pues mirar, Plutón, ya os digo, es un planeta, primero es un planeta transpersonal, es de los últimos o el último, digamos, que contiene lo que sería nuestro sistema solar, aunque ya sabéis que ahora se van descubriendo poco a poco también más planetoides, pero como concepto importante, digamos, que recoge, es el último de los planetas, digamos, transpersonales.
¿Qué es lo que representa este planeta? Pues mirad, chicos, lo que representa es la transformación, pero lo hace, es la transformación, digamos, a través de eliminar y de renovar. ¿De acuerdo? No es solo el hecho de transformar y ya está, sino que en cierta manera es o necesita de una purga para llegar precisamente a ese renacimiento o a esa renovación. Mirar, el símbolo de Plutón, muchos ya lo conoceréis, es una especie de círculo contenido sobre una media luna y un signo de la cruz. De hecho, ya ese propio símbolo lo que representa es el alma creando al espíritu fuera de la materia. Así que si os dais cuenta va muy en consonancia con la energía o la imagen de esta carta. Plutón, ya sabéis, y muchos por incluso películas o libros, era, y de hecho el nombre Plutón significa riqueza. Eso es muchas personas que no lo conocen. Pero en realidad era el señor de la muerte, era el señor del infierno. Y ahora dirás, ostras Noelia, ¿y por qué se le relaciona con la riqueza? Pues mirad, porque Plutón, como sabéis, regía el inframundo, digamos, regía esa parte no visible para el humano que estaba bajo tierra, y como ya sabéis en la antigüedad, de ahí, precisamente de la tierra, se tenía que extraer, se tenía que depurar y de allí se sacaban los metales más preciosos. Esto obviamente ya sabéis que en cierta manera, pues imaginar para las personas de aquellas épocas, lo más importante era eso, poder comerciar, poder comprar, y eso se hacía precisamente a través de lo que se extraía del reino de Plutón. Fijaros si era una deidad muy potente o ese arquetipo tan potente que además se le llamaba Hades, el nombre que se le daba era ese, por temor a decir directamente su nombre, porque digamos en cierta manera era un dios que era tan potente que en cierta manera las personas tenían miedo y además no era un dios especialmente querido, aunque obviamente se le respetaba y se le tendría también que hacer ofrendas. El planeta Plutón, chicos, desde la antigüedad es un planeta que se asocia con el robo, se asocia mucho con el crimen por dinero y también se asocia, a ver cómo lo digo, chicos, con el sexo. ¿Vale? Chicos, es que ya sabéis que a veces la plataforma pone problemas. O con la sensualidad, para entendernos. ¿De acuerdo? No significa que sea negativo en ese sentido, pero sí que es lo que os comentaba. Está muy ligado también a las élites de poder, al conocimiento oculto y al poder en la sombra. ¿De acuerdo? Quedaros con esa idea. Además, Plutón, como digamos figura o dios, era el juez inflexible, ¿de acuerdo? Era el que, digamos que regía la entrada al infierno y además poseía un yelmo, es una de las leyendas más maravillosas que hay sobre Plutón precisamente, tenía un yelmo que le hacía invisible y de hecho en algunas historias también incluso lo compartía, o sea, lo compartía con incluso otros dioses o llegó a compartirlo, digamos, con algunos humanos. Era un dios muy fiero y era inexorable, era de aquellas energías que cuando tomaba una decisión no había marcha atrás y eso también, como os he comentado antes, era lo que quizás hacía que fuera el más odiado de los dioses del panteón y el más temido, porque en cierta manera generaba esa sensación de no poder hacer nada contra su energía por parte de esa parte más humana. Como os he dicho, es el planeta que cierra el sistema planetario. Y como curiosidad, mirad, chicos, es un planeta que se descubrió en el 1930 y para que os hagáis una idea, es una época, y muchos la conoceréis, porque es la época donde la intimidación, la coerción es pública. De hecho, en la sociedad era más potente, se relaciona con los gángsters, se relaciona con las mafias, con todo lo que serían dictaduras y fijaros con el desarrollo de la energía atómica. Así que hablamos y de hecho ya sabéis que cuando se produjeron los hechos que se produjeron con respecto a la energía atómica generó un gran despertar. A partir de ahí también fueron cuando se empezaron a poner en marcha también esas políticas anti-guerra atómica, en cierta manera. Además, otra cosa que quería comentaros sobre la energía de Plutón es que es un planeta que está relacionado con la psicología y concretamente, muy específicamente, con el psicoanálisis. Y diréis, ¿por qué? Porque fijaros que es un planeta que también se asocia con el trauma y con el miedo, ese aflorar, el tener que en cierta manera afrontarlo y con todo lo que tiene que ver con la actividad del subconsciente. Recordar
que Plutón es un planeta que se asocia con la casa 8. Ya sabéis que es la casa de la muerte, es la casa también, en cierta manera, de los miedos y de los traumas, ¿de acuerdo? Bueno, aparte algunas cositas más, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, para resumir un poquito, en cierta manera es una energía que nos habla de la transformación inevitable, es algo que no vamos a poder parar y además nos habla del principio de renovación que viene junto a ella. Pensad, es como, fijaros, la carta de la muerte del tarot de Marsella viene también muy bien definido, es esa energía que en cierta manera hace la carta de la muerte, porque también tiene bastante de esa energía, es cuando sigas para que pueda de nuevo florecer, ¿de acuerdo? Y aquí en el juicio vamos a encontrar en cierta manera ese tipo de energía. Además, Plutón se manifiesta en la mayoría de casos desde la sombra del poder y de hecho representa también el poder magnético que tenemos todos y cada uno. Ya dependerá de cómo lo cultivemos, si para el lado más luminoso o para el lado más oscuro, pero sobre todo es una carta y además una energía que nos conecta con el poder personal y el magnetismo personal, así que tenerlo en cuenta. Y ahora sí, chicos, vamos a la siguiente parte, que es la parte del simbolismo, que ya sabéis que es una parte que me encanta y además nos ayuda un poco visualmente a poder desentrañar, sobre todo en las tiradas, qué es lo que o qué tipo de imagen tenemos delante. Y lo primero que vamos a ver es obviamente la trompeta. Chicos, es lo primero que llama la atención. Tenemos también la cruz, pero me voy a centrar en la trompeta porque es lo que os he comentado al principio del vídeo. Nos habla de la llamada de la resurrección. Es literalmente el despertar de los muertos. Es digamos, esa herramienta divina que te insta, que te llama al movimiento, a salir de aquello que te permanece o te deja encajonado para que vuelvas en cierta manera de nuevo a la vida. Así que es un principio de resurrección. Tenemos además el ángel, que es lo que hemos visto, en algunos tarots lo vais a encontrar solo un ángel, en otros varios, en este caso, en el tarot Rider-Waite vamos a encontrar un solo ángel y nos habla del poder o de la figura de la transformación. Y además nos habla como si en cierta manera fuera casi un agente externo que nos invita a realizar esa transformación. Tenemos, fijaros, muchas figuras desnudas dentro de esta carta, más incluso que los tarots clásicos, y lo que nos habla es un poco, pues fijaros, como las cartas que vimos del sol, que también vimos a un personaje desnudo, pues nos habla de afrontar en cierta manera lo que sucede y ese despertar desde la verdad desnuda, tal y como somos o fuimos en cierta manera, dejar allá, digamos, esa parte también atrás y crear una nueva persona. En cierta manera también fijaros que nos habla de libre de ornamentos, es una situación en la que no hay nada estético exterior que nos prepare para una situación así, sino que somos nosotros tal cual somos. Otra de las cosas que llama la atención, fijaros, es la cantidad de sepulcros y los sepulcros también nos habla, fijaros que están abiertos, obviamente están levantados y hablan de ese proceso de liberación de lo reprimido y también de liberación de lo material. Es como si hubiéramos estado encerrados, enterrados y este despertar espiritual nos eleva, salimos de toda esta parte más material. Y por último, fijaros, tenemos también, fijaros la postura de las manos de los personajes que tenemos aquí representados y es que están abiertos al momento del juicio. Es una actitud en cierta manera proactiva y además en cierta manera es esa sensación o esa postura en la que tenemos o somos muy conscientes de que no podemos hacer nada al respecto. Ha llegado el momento, ha llegado y tenemos que afrontarlo. Porque fijaros que al fin y al cabo estamos hablando en cierta manera de un juicio divino, de la hora de la verdad. ¿De acuerdo? Y ahora sí, chicos, vamos con la última parte. Recordad que mientras hacemos los vídeos podéis parar en cualquier momento si tenéis que tomar notas y lo podéis ver las veces que queráis. Intento tampoco hacer vídeos extremadamente largos porque después iremos también ampliando información, pero en cierta manera para que tengáis una guía rápida y podáis tener siempre algo a lo que agarraros cuando tengáis dudas, cuando estáis de hecho interpretando. Vamos a los significados y vamos a ver primero los significados que le podemos atribuir a esta carta, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los significados no son palabras que tengamos que aprendernos, sino que intentemos comprender en cierta manera con toda la información que vemos durante el vídeo, comprender
qué es de qué nos está hablando esta carta, qué es lo que nos quiere transmitir. Y a partir de aquí, vosotros mismos podéis añadir todas aquellas opciones que vosotros realmente os resuenen. Yo lo único que os traigo, digamos, son palabras en cierta manera clave o, digamos, maneras de ver esta carta para que tengáis una idea y después vosotros también podáis incluso completar. Mirad, si lo tenemos a nivel, digamos, bien aspectado, la tenemos al derecho, es una carta que nos habla de renacimiento, obviamente, de resurrección, literalmente. Si, por ejemplo, sabéis cuando a veces han enterrado personas y después resulta que estaban vivas y se han encontrado, pues esta carta significaría literalmente esa situación. Nos habla también de la necesidad de hacer una propia autoevaluación o conlleva una autoevaluación esta carta. Nos habla también de la posibilidad de tener una nueva vida, por ejemplo, cuando tenemos una tirada, una persona que ha podido pasar por situaciones complicadas, si esta carta cierra y además cierra con cartas positivas, es una carta que nos habla de la posibilidad de acceder a una nueva vida, de hacer un cambio radical de lo que se llevaba viviendo hasta ese momento. También nos habla de la necesidad de hacer un autoexamen, de ver nuestro pasado, que es cómo hemos jugado las cartas en esta vida terrenal. Ojo, porque también es una carta que puede hablar ya de juzgar y, en cierta manera, criticar, ¿de acuerdo? Cuando está al derecho o bien aspectada, no es excesivamente negativa, pero sí que nos habla de que puede haber la necesidad de juzgar o en cierta manera decir las cosas que no están funcionando en una situación, ¿vale? Luego veremos qué ocurre cuando esta carta está invertida o mal aspectada. Nos puede hablar también de conciencia. Es esa carta que hace las funciones de Pepito Grillo. Si alguno habéis visto la película de Pinocho, pues en cierta manera es esa conciencia que te va diciendo si este es el camino adecuado o no. O, ojo, también nos puede hablar de ese momento en el que después de haber seguido nuestra conciencia llegamos al momento en el que tenemos que ver realmente qué es lo que hemos conseguido y cuál ha sido el resultado de nuestras acciones. También nos puede hablar de expiación, de la culpa, del perdón, de todo lo que sería esta temática. Si esta carta, por ejemplo, que estamos hablando de relaciones, muchas veces puede hablar de una persona que puede retornar o que nosotros podamos retornar a la vida de una persona para hacer ese ejercicio, para perdonar o, en cierta manera, para expiar también aquellos pecados que hubiéramos podido tener. Es una carta también que habla del arrepentimiento. Fijaros que imaginaros la iconografía y veréis que pueden salir muchas palabras. Nos puede hablar también de disculpas, ¿de acuerdo? Es ese momento y de hecho es una carta que habla mucho del momento de la verdad, ¿de acuerdo? Cuando tenemos realmente que afrontar lo que hay. La verdad desnuda, chicos, recordad lo que os he comentado de los personajes. También es una carta que simboliza literalmente una llamada del espíritu. Es cuando se puede producir un evento en el que de repente sientes que necesitas conectar con esa parte más trascendental. Es cuando sientes literalmente un llamado. Puede hablar de catarsis, de transformaciones también muy importantes. Liberación de ataduras, recordar lo que os he comentado aquí con el tema de los ataúdes. También es una carta muy unida a la responsabilidad. Fijaros que aquí tendríamos una figura que tiene más conocimiento y que está despertando a otras, así que también nos puede hablar de esas figuras que tienen, en cierta manera, la misión de despertar a otros. Tenerlo en cuenta porque cuando hablamos, por ejemplo, de personajes públicos, esta carta, el hecho de verla bien aspectada o no bien aspectada, también nos puede dar mucha información sobre estos personajes. Otro tema también es que nos puede hablar de cambios de paradigma, lo que os comentaba, habla mucho de la responsabilidad y sobre todo habla de una regeneración total. O sea, cuando aparece esta carta es nada vuelve a ser igual, es como un punto en cierta manera de inflexión, porque si estamos hablando, por ejemplo, a nivel personal, puede hablar literalmente de una transformación literal de toda tu identidad. Es un cambio muy importante, es darte cuenta realmente de aquello que no estaba funcionando y poder, digamos, renacer a otra situación muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos el juicio invertido o, chicos, recordar cuando lo tenemos muy mal aspectado. Recordar que ya de hecho los arcanos mayores pueden tener, digamos, esas connotaciones de más alta vibración, de más baja, pero también siempre, chicos, como os digo en todos los vídeos, hay que tener muy en cuenta qué cartas son las que rodean
nuestros arcanos, porque ellos, sobre todo, chicos, si tenemos otros arcanos mayores que están en cierta manera aplicando a su significado. Quizás los arcanos menores no van a tener tanta implicación, pero los arcanos mayores sí, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener un juicio rodeado por el sol, el mundo, que tenerlo rodeado con la muerte, con la torre, con el diablo, obviamente, chicos. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar a nivel general, ¿eh? Vamos ahora, pues eso, con esta carta. ¿Qué ocurre cuando la tenemos invertida o la tenemos mal aspectada? Pues mirar, aquí ya sí que hay resistencias al cambio, ¿de acuerdo? Pasa un poco como con la carta de la muerte. Ya no hay el deseo, en cierta manera, de hacer cambios, se puede tener miedo, recordar que la energía de Plutón está muy relacionada con el miedo y con el trauma. Aquí ya no hay el deseo de moverse. Si estuviéramos hablando, imaginar una situación en la que se tiene que llegar a un clímax, pues puede ser una persona que no lo desee y que lo esté frenando a cualquier precio porque no quiere enfrentar una situación o una resolución, ¿de acuerdo? Yo creo que es el significado básico de esta carta invertida. Nos puede hablar obviamente de estancamiento, aquí ya no tendríamos ese concepto de las personas que se levantan para escuchar la llamada, sino que aquí no hay el deseo de escucharla y permanecerías en principio dentro de tu ataúd, digamos, atado o amarrado a las cosas que ya en cierta manera han pasado o que ya murieron en algún momento de tu vida. Nos puede hablar, ya os digo, de estancamiento, sobre todo de prejuicios, y atentos porque esta carta, recordad lo que os he comentado antes, que al derecho nos podía hablar mucho de la necesidad de juzgar, de criticar, ¿de acuerdo? Ojo, porque es una carta que también se puede representar mucho o puede ir ligada a los jueces también en cierta manera, si son figuras públicas, pero en cierta manera aquí ya la crítica y el juzgar se puede convertir en un problema. Ojo, esta carta invertida podríamos tener, pues mirar, si tuviera que definir, imaginaros la Inquisición. No sé si me explico, como un juzgado de la Inquisición. O tener, digamos, un juicio demasiado exagerado o no real de las situaciones que podemos tener en nuestra vida. Ojo, que puede ser incluso peor para nosotros si lo estamos haciendo con nosotros mismos. Nos puede hablar eso, lo que os comentaba, exceso de crítica casi hasta el punto de volvernos, pues eso, inquisidores. Aquí también es una carta que tenemos falta de perspectiva, y la falta de perspectiva viene muy determinada porque en cierta manera cuando vemos esta carta al derecho uno se está abriendo espiritualmente, así que expande su conciencia. Cuando no está en cierta manera en esa energía, quedamos recluidos. Imaginaros eso como si estuviéramos literalmente dentro de un ataúd, estamos encerrados, enterrados. Otra cosa también que hay que destacar es que esta carta invertida nos puede hablar de malas influencias, sobre todo hacia otros. Recordar que la energía de Plutón tiene mucho que ver con la acción sobre otros o el ejercer el poder sobre otros. Así que si la tenemos invertida o mal aspectada, aquí sí que puede haber manipulación, obviamente, y podríamos tener, pues eso, el hecho de ejercer una mala influencia sobre las personas que nos rodean o sobre las situaciones en las que nos estamos moviendo. Otro tema importante es que nos habla de decadencia, chicos, ya literalmente no hay, aquí no hay renovación, así que si esta carta nos representa una situación, lo que nos puede hablar es que en cierta manera, como no hay el deseo, no hay el ímpetu de darle una vuelta de tuerca, cambiar cosas y renovar algo, o sea, digamos, indefectiblemente va a ir eso, hacia la decadencia, hacia el hecho de quedar en cierta manera enterrado o parado. Otra cosa que nos puede hablar es que sí que con esta carta nos puede hablar de un cambio muy radical, ¿de acuerdo? Ya sabéis que nos puede hablar de estancamiento, pero recordad siempre que os digo que pueden estar las dos polaridades. Con el juicio al derecho sí que podemos hablar de cambios o renovaciones. Si lo tenemos invertido, de acuerdo, ese cambio se va a hacer efectivo también, se puede hacer efectivo, pero ojo porque puede venir de una mala manera o puede venir de una forma tan radical o incluso no puede estar hablando de un cambio radical y además global, de acuerdo, que afecte a muchísimas más personas. Otra cosa que nos puede decir esta carta invertida es que haya un rechazo de lo moderno, que sería en cierta manera lo que implica una renovación. Aquello que llega a transformar lo antiguo, lo que está ya decrépito, lo que está muerto,
pues esta carta también nos podría estar hablando de eso, ¿de acuerdo? De en cierta manera no querer o no estar abierto a todas esas circunstancias que pueden modificar el propio presente. Y otra de las cosas que también nos puede hablar esta carta, obviamente, es el sentirse encajonado. Es lo que os comentaba, o encajonado, encerrado. Pensad que invertida nos va a dar mucho esa energía de o no querer movernos o no querer salir de ese estancamiento o literalmente que nos podamos sentir así porque alguna situación externa esté ejerciendo esa, digamos, opresión plutoniana sobre nosotros. ¿De acuerdo? Y chicos, obviamente, fijaros que, lo que os comentaba, siempre es bueno que la interpretéis con las cartas que estén cerca de ella, sobre todo y teniendo en cuenta qué energías se están manejando. Y nada, chicos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero haberme explicado bien. Chicos, si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios. Igualmente, ya os digo, ya os lo he comentado en varios vídeos, que cuando acabemos los arcanos mayores, vamos a pasar a ver arcanos menores. Recordad que en la lista de reproducción del curso de Tarot Rider-Waite ya tenéis también varios vídeos en los que hablamos de tips de interpretación que creo que os pueden ayudar mucho, sobre todo ahora si estáis practicando también con los arcanos mayores, y también estuvimos viendo figuras de la corte. Pero nos faltan también ver lo que serían los palos menores, que creo que puede ser muy interesante, y así en cierta manera ya acabaríamos por el recorrido también de esta baraja, que obviamente es una de las más top. Chicos, es una de las más famosas, obviamente, por la cantidad de difusión que ha tenido. Pero ya os digo, en este caso nos quedarían solo, ya os digo, la carta del juicio, y la próxima semana que haremos la carta del mundo. Sobre todo, chicos, practicad mucho. En los vídeos que tenéis de tips de interpretación os dejo también ejercicios para poder hacer. Es lo más recomendable, chicos. No le tengáis miedo a la baraja, no penséis que tenéis que conocer toda la baraja. Empezar, si estáis sobre todo principiantes o estáis comenzando, coged de momento los arcanos mayores, ir haciendo combinaciones de 2 cartas, de 3 cartas, de 4, de 5, en función, porque así de esa manera os iréis soltando, y cuando añadamos todo el resto de figuras de la corte y añadamos también todo lo que serían los arcanos menores, ya veréis que será súper fluido. Y de hecho igualmente iremos haciendo también más vídeos sobre tips de interpretación. Y nada, ahora sí, chicos, que tengo ya la garganta tremendamente seca, me despido. Espero que paséis un maravilloso fin de semana. Un besote inmenso, y ya sabéis, chicos, si os ha gustado, dejadme un me gusta, que me ayudáis también a que este contenido llegue a más personas, y suscribiros los que no lo hayáis hecho. Nada, un besote. Adiós.